6:47 de la mañana. A esta hora vamos a iniciar conversación con Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesionales Afines. El tema, ingeniero, el mismo, el Sistema Eléctrico Nacional. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Un placer para mí tenerlo por acá, ingeniero. Saber un poco, ya ayer se anunció que iban a haber cortes, sobre todo en el oriente del país, pero específicamente en la población de Cumaná, por fallas que se están presentando, pero también el estado Zulia. Los apagones no dan tregua. Ayer, y había un titular del diario La Verdad, por cierto, que decía que no pudieron ver el Mundial. Eso sería lo más sencillo, no poder ver algo, pero la calidad de vida del zuliano pues está mermada considerablemente. ¿Cuáles son las razones? Porque no hay que dejar de repasarlas. Desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, desde la BIEN, le hemos dicho al país en reiteradas oportunidades que la crisis del sistema eléctrico llegó para quedarse, que es estructural, es sistémica, es a lo largo y ancho de nuestro sistema eléctrico nacional. Todos sabemos lo que ocurre en el suroccidente del país, producto de la falta de mantenimiento, producto de la falta de combustible y, por supuesto, lo último que nos está ocurriendo es la desprofesionalización en el sector. Y esos estados andinos, Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, parte de Apure y el Zulia, por ser la cola del sistema, son los que más están sufriendo. También pensábamos que en el oriente del país no iba a ocurrir este tipo de racionamiento, pero ya está ocurriendo el racionamiento. Siempre hubo un racionamiento y las autoridades eléctricas lo ocultaban. Pero el problema que está ocurriendo en estos momentos es mucho más grave. Es una industria que cobijaba 37.000, 40.000 empleados, se ha desprofesionalizado en su totalidad. Se han ido cerca de 18.000 trabajadores entre profesionales y técnicos, manos de obra calificada que el Estado venezolano formó a estos profesionales, ya sea en los centros de adiestramiento o en las universidades, y estos profesionales se le están yendo al país. ¿Y están siendo sustituidos por quién? No están siendo sustituidos. Además, se está cometiendo una atrocidad porque los centros de adiestramiento de Corpoelec están paralizados, están cerrados. El que tenía la electricidad de Caracas en el Rosal tiene 3 años cerrado. El que está en Tocuyito tiene más de 6 años cerrado. Y el personal que está ingresando no pasa por estos centros de adiestramiento. Allí se está cometiendo una atrocidad, se puede decir como un genocidio laboral en Corpoelec. ¿Y estos centros son cerrados por qué, ingeniero? ¿Cuál es la razón? No explican cuál es la razón, no se conoce a ciencia cierta por qué están cerrados. Lo cierto es que el sector laboral, la Federación de Trabajadores Eléctricos de Corpoelec, ha manifestado en reiteradas oportunidades que le abran esos centros de adiestramiento y las autoridades eléctricas hacen caso omiso. ¿Usted sabe cuánto gana un profesional medio en Corpoelec? Entre 4 y 6 millones de bolívares. Estamos hablando que están ganando $3 mensuales. Y el otro personal, el administrativo, gana apenas 2.600.000 bolívares. Y ayer, precisamente ayer, el gobierno le hace una oferta a FETRAELEC de 7 millones de bolívares, 10 millones de bolívares, escasamente 4 o 5 dólares mensuales. Por eso es que existe la desprofesionalización en el sector y se van buscando nuevos rumbos, o sea, buscando progreso para su familia. En otros países ganan por lo menos entre 500 y 1.500 dólares. Ahora bien, esta situación de Corpoelec y quienes son, pues quienes están adscritos a la cartera de energía eléctrica, ¿es un tema de desconocimiento lo que está ocurriendo o simplemente decide por parte de las autoridades? Esto se lo pregunto porque estas denuncias tienen varios meses y ayer fue ratificado Luis Mota Domínguez, que ha sido ampliamente criticado por especialistas y también por los mismos trabajadores. Es que no puede ser que el gobierno nacional no asuma con entereza, con sentido venezolanista la situación que está ocurriendo en el país. Está ocurriendo en Corpoelec, ocurre en CanTV, ocurre en el metro, ocurre en el agua. Todo el país está cayendo a pedazos en cuanto a servicios. Se cayó la producción petrolera, las empresas básicas de Guayana están cerradas. Y hasta ahora no se ve la intencionalidad del gobierno en recuperar los servicios públicos para darle calidad de vida a los venezolanos. Y nosotros con propiedad, como un sentido venezolanista, le decimos, desde el Colegio de Ingenieros, estamos dispuestos a asumir el reto de levantar al país. Pero aquí tiene que existir un cambio del modelo político, aquí tiene que existir un cambio en la conducción política del país, porque no puede ser que este país tal cual como está no le sirve a nadie, ni a los rojitos, ni a los que no somos rojitos. Un poco para hacer memoria, ¿cuándo empezó
el declive del sistema eléctrico nacional? Porque tenemos varias hipótesis. El sabotaje, tenemos el Niño, después vino la Niña, pero hubo países que vivieron el mismo fenómeno natural y no estaban pasando por la situación de Venezuela. Pero ¿cuándo empezó el quiebre y ya el colapso total o paulatino que ha tenido a principio del gobierno del extinto presidente Chávez, se avisoraba un problema de inversión en el sector eléctrico. Y se le indicó al presidente Chávez, desde el Colegio de Ingenieros, la necesidad de hacer las inversiones. Se empezaron a hacer las inversiones, hubo el paro petrolero, no impactó el fenómeno del Niño, que en ese año fue bastante severo, y fue ocurriendo como una desidia dejar hacer un laissez-faire en el sector eléctrico, hasta que en el 2008-2010 se estalla lo que es la primera gran crisis en el sector eléctrico. Se decreta una emergencia eléctrica y, bueno, pues llegaron los recursos, en el país había una bonanza petrolera, se presentó el fenómeno de la corrupción, invirtieron en sectores no medulares del sistema eléctrico y hoy estamos viviendo lo que nos está pasando en el sector eléctrico. Esto es una historia ya anunciada. El fenómeno del Niño es un fenómeno climatológico recurrente y ocurre cada determinado tiempo e impacta en los países que tienen costas en el Pacífico. Venezuela no tiene costas en el Pacífico. ¿Y por qué impactó severamente en el año 2016? Porque no se le hacía mantenimiento a las plantas termoeléctricas y sobreexplotaron las centrales hidroeléctricas y hoy a duras penas esas centrales nos ofrecen un servicio eléctrico, una energía eléctrica que es la que está manteniendo a todo el país. ¿Cuál es la generación actual? Nosotros en los actuales momentos... ¿Y cuánto deberíamos tener para tener un sistema ideal? Tenemos 34.000 megavatios instalados, unos 16.000, 17.000 megavatios termoeléctricos, un número similar hidroeléctrico. En la actualidad disponemos de apenas 10.000, 11.500 megavatios, unos 8.000 megavatios hidroeléctricos, unos 3.500 megavatios termoeléctricos. El grave problema está en las termoeléctricas. No tenemos combustible para que estas máquinas trabajen correctamente. No existe el personal preparado ni formado para hacer el mantenimiento en estas centrales termoeléctricas. Es por eso que en reiteradas oportunidades le hemos dicho al país, el problema son las termoeléctricas, el problema es el mantenimiento, el problema es la desprofesionalización del sector y lo último, el problema es también la corrupción. Allí hubo un fenómeno de corrupción. Varias obras que quedaron pendientes. Varias obras que están pendientes y es el caso de la central termoeléctrica, la central hidroeléctrica Tocoma, donde está supuestamente pagada un 98% y no le aporta ningún megavatio a nuestro sistema eléctrico nacional. Nuestro sistema eléctrico es inestable desde el punto de vista de generación, desde el punto de vista de transmisión, desde el punto de vista de distribución. Además de eso, esa inestabilidad se presenta por la falta de mantenimiento y la falta de inversión. Pero lo que nos está ocurriendo ahorita es dramático. No tenemos combustible, tampoco tenemos el personal que saque las averías y las fallas para que recuperemos el sistema eléctrico nacional. Ingeniero, tengo que hacer una breve pausa y al regreso quiero que conversemos también sobre qué ha pasado con el parque eólico de Paraguaná. Lo están preguntando mucho en Twitter. Y también ayer el presidente de la República decía que estaba presto a firmar las convenciones colectivas que estaban pendientes. ¿Desde cuándo no se discute, si lo sabe, el contrato colectivo, al menos de trabajadores del sistema eléctrico? Lo vamos a conversar al regreso. Son las 6:55 de la mañana. Estamos conversando con el ingeniero Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesionales Afines. Si tiene preguntas, @primerapágina. Ya venimos.